Vamos ahora al siglo XX. Del XX quiero comentar 4 autores que me parecen fascinantes. El primero es, bueno, la verdad que no me parece fascinante Marx, pero sí que me parece interesante por el hecho de que toda la repercusión que tuvo en el siglo XX, que tiene hoy todavía en el XXI, y que todavía hay mucha gente que cree que Marx pues tenía razón. Voy a comentar Marx brevemente, voy a comentar Popper bastante ampliamente y Rawls y Nozick también con un detalle, pues bueno, de que creo que se va a entender bien y creo que lo vas a disfrutar. De Marx solamente quiere decir una cosa. El Estado para Marx es, es una dictadura de clase como fase intermedia al comunismo. Para Marx, el objetivo de la sociedad es el comunismo, que es como una especie de situación ideal entre todo el mundo comparte las cosas, donde no hay opresiones, etcétera. Y en realidad Marx se centra poquito en este apartado y mucho en la dictadura del proletariado. La dictadura del proletariado, como digo, es una dictadura de una clase sobre la otra que tiene como finalidad romper la la sociedad de clases, o sea, que no haya clases. Porque él creía que si cambiabas el sistema, al final podías lograr que cambiando la mentalidad de la gente, pues entonces ya se podría. Extremadamente cuestionable todo esto, pero yo me quedo con una noción, que es la noción de dictadura. O sea, es una ideología que lo que pretende es montar una dictadura. Por motivos muy buenos, por motivos los que sean buenos o no sean buenos, tú tendrás tu propia opinión. Pero al final, el estado de Marx es dictatorial. ¿Vale? Vamos a ver ahora Popper. Para explicar a Popper, voy a explicar también una idea de Bergson, que es la de sociedad abierta y la cerrada. Porque Popper va a tomar esta idea de Bergson y la va a adaptar a, bueno, pues a los tiempos y a lo que él creía. Para Bergson hay dos tipos de sociedad. La cerrada, donde el individuo sigue el camino que le marca la sociedad, y que Bergson dice que esta sociedad pues no cambia, tiende a la conservación, es como conservadora, ¿no? Queremos quedarnos así y aquí siempre se ha hecho así esto, pues tú lo cumples y vas a ver que nos vamos a conservar. Y después hay otro tipo de sociedades también según Bergson, que sería las sociedades abiertas. Y se basa en una emoción original que dice él. Por ejemplo, sociedades que permiten a los profetas, permiten a los santos, permiten a los sabios. Los griegos, por ejemplo, donde había los héroes. Una sociedad en la que se permite que haya visionarios. Y bueno, igual no te va a gustar Bill Gates, pero me arriesgo. No se puede negar que Bill Gates es un visionario. Fue un visionario con el tema de Microsoft, del software, y es un visionario ahora también con el tema médico. O sea que según Bergson, si una sociedad permite que haya personas que puedan ver out of the box, ¿no? O sea, fuera de la caja, y que puedan decir cosas nuevas, pues esto sería una sociedad abierta, que según Bergson está en movimiento y tiende al progreso. O sea, él prefiere, Bergson, esta segunda opción. En cuanto a Popper, como digo, tomó esta dicotomía entre sociedad abierta y cerrada y hizo unos estudios muy interesantes en una época en la que, recordemos, pues estaba muy en boga el tema del nazismo, estaba muy en boga el tema del marxismo, etcétera, y él distingue entre también dos visiones del mundo. Una que es una comunidad cerrada, al estilo tribu, con normas rígidas de comportamiento, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, lo otro. Y después otra, que evidentemente
Popper prefiere, que es la sociedad abierta, que es una asociación, fíjate que aquí no hay imposición alguna, que permite discusión de alternativas posibles y que rechaza la utopía. La utopía, Popper la ve como algo, en plan, lo que tiene que ser, y entonces vamos a cuchillo a esto que tiene que ser el comunismo, pues vale, vamos, mira qué bien que estaremos en el comunismo tal, y entonces pues metemos a 2 millones de personas en un campo de concentración para que aprendan, ¿no? Eh, el nazismo, lo mismo. Vamos a hacer una sociedad perfecta, donde los mejores van a ser los líderes, la raza será perfecta, una especie de superhombre. Vamos, y entonces para hacer eso, pues vamos a quitar todo lo que nos molesta, a los judíos, a los comunistas, a los, ¿sabes? Y se quedan tan anchos. Y entonces, pues, Popper le preocupaba muchísimo este tipo de discursos porque los encontraba extremadamente peligrosos para la sociedad y por eso dice que en estas sociedades cerradas se ensalza la utopía. O sea, mejor dicho, se rechaza la utopía. En la sociedad abierta hay una actitud crítica que fomenta la discusión. ¿De acuerdo? Rawls sería el segundo autor contemporáneo que comentaré. Si no recuerdo mal, era un profesor de la Universidad de Harvard que escribió un artículo de 30 páginas, un paper, que hablaba sobre el tema de la justicia, ¿no? El tema de la justicia. Entonces, bueno, pues también te lo voy a mostrar. Es que es una maravilla. Creo que lo tengo aquí. Sí que lo tengo. Es que me he traído lo mejor, ¿no? Que tengo la biblioteca llena de tochos. Entonces, pues bueno, escribió aquí ya lo ves, ¿no? 30 paginitas. No, escribió de 30 páginas el paper, y claro, tuvo tanto interés los estudiosos y tuvo tanta repercusión que le pidieron que hiciera un libro entero, más bien fundamentado, aclarando cosas y tal. Entonces hizo la teoría de la justicia que bueno, pues es uno de los mejores tratados que hay sobre el tema de la justicia que conozco y es extraordinario. No creo que haga falta leerse la teoría de la justicia entera porque, como digo, pues está como todo súper detallado tal. Con leerse un pequeño artículo, quizás en la Wikipedia sobre Rawls o el paper que hizo de 30 páginas, yo creo que es más que suficiente. Pues si una persona quiere profundizar, pues tiene este libro de 600 y pico páginas. Entonces, Rawls, que también era contractualista como Hobbes y como muchos otros, dice, bueno, mmm, aparte de que la sociedad es un contrato, vamos a imaginar una situación teórica, pero para asegurarnos de que nadie hace trampas, tenemos que poner reglas que tú no sepas quién vas a ser en la sociedad futura. ¿Vale? Entonces, es como si te dicen, mira, ahora tú tienes la libertad total de montar una sociedad como tú quieras, pero se va a hacer un sorteo. Entonces, pues nacerás blanco, nacerás negro, nacerás homosexual, nacerás eh, bajito, nacerás enfermo, nacerás, ¿no? X, nacerás de esta comunidad, nacerás con esta inteligencia. Y tú, como no sabes cómo nacerás, pues, ¿qué normas pondrías? O sea, esta situación totalmente teórica, pero lo importante es que tendría que ser imparcial esta situación. Y entonces él dice, bueno, ¿cómo sería las bases de todo esto? Y él dice que tendría que haber dos principios de justicia. Una que sería la libertad y la otra la de igualdad. ¿Vale? No entro en detalle, pero por ejemplo, la de libertad pues dice que la libertad mía de cualquier persona tendrá que ser parecida a la libertad del resto de personas. Por ejemplo, libertad política, libertad de conciencia, libertad de expresión, libertad ante detenciones arbitrarias. Y después, como digo, pues el de la igualdad, que sería una distribución de renta y riqueza, cómo sería esta distribución y diferencias de autoridad y responsabilidad. O sea, quién tiene autoridad o quién sabe de un tema y quién tiene responsabilidad para gestionar los recursos. ¿Cómo sería esto si no supiéramos quiénes somos en la vida real?
Finalmente, también me gustaría comentar a Nozick que en respuesta al libro de este también, es que hoy los clavo, hoy los tengo todos, hoy lo clavo. En respuesta al libro de Rawls, pues publicó un libro que se llama Anarquía, Estado y Utopía. Aquí tengo la versión en inglés, la original. ¿Ves? Este también era de Harvard. Y, y en este libro lo que pretende Nozick es responder a lo que dijo Rawls, pero desde una perspectiva o sea, Rawls para los americanos es de izquierdas, pero para los europeos sería de derechas, porque es bastante liberal, pero es que Nozick ya es muchísimo más liberal, o sea, son toda esta gente que ves en YouTube, que te defienden que el Estado tiene que ser prácticamente nulo, ¿sabes? Bueno, pues esta mentalidad de, bueno, yo llevo armas porque tengo libertad para hacerlo, ya me protegeré yo, tal, y el Estado, pues, te protegería y tendría un papel muy mínimo en la sociedad. Vamos a ver cómo sería su propuesta. Primero de todo, no es que sea un anarquista, es una especie de anarcocapitalista, o sea, no es el típico anarquista clásico de tipo Bakunin, pero dice, no, a ver, un Estado sí que tiene que haber, pero este Estado lo más eficiente sería que fuese mínimo. Él propone un Estado mínimo. Entonces, por ejemplo, una regla que él pondría en este estadio original sería que uno puede hacerse a sí mismo cualquier cosa, salvo que haya adquirido un compromiso con un tercero de no hacerlo. O sea que yo me lo guiso, yo me lo como y a menos que yo haya tenido un acuerdo con una persona X, ¿no? Con una persona tercera de no hacerlo o de hacer. En una situación hipotética, los seres humanos contratarían protección y a la larga una de estas agencias de protección tendría virtualmente el monopolio. O sea, él de entrada lo que daría es una libertad total. Oye, mira, tú contrata la protección que tú quieras. Y entonces irían creciendo, ¿no? Diferentes corporaciones de protección y como siempre pasa, ¿no? Que si tú dejas el libre mercado al final desaparece. Y entonces que habría una que tendría más de la mitad de la gente que la contrataría y al final tendría virtualmente el monopolio. No se eliminaría la libertad de escoger, pero a la práctica quedaría una sola. Y este sería el estado mínimo, según Nozick, que eventualmente se iría ganando por adhesión, no por violencia. O sea, lo contratarías porque tú has querido y no porque es lo que hay. Entonces, si hay cooperación, esta es voluntaria, siempre es voluntaria.